A brisa suave de la mañana de un miércoles, allá por el 2024, apenas conseguía aliviar el bochorno que ya se sentía en Sao Paulo. Yo, Teresa, una mujer que había cruzado las 6 décadas con el cuerpo marcado por 40 años de planchar camisas ajenas y fregar pisos que nunca fueron míos, me levantaba con la misma rutina de siempre, pero con una punzada diferente en el pecho. Mis manos, que antes eran firmes para sostener la escoba o el balde, ahora temblaban un poco al sostener la taza de café. La jubilación me había traído más tiempo, sí, pero también una sensación de inutilidad que mis hijos, Diego y Martín, se encargaban de alimentar a diario. En aquel momento, mi vida pública era la de una viuda pobre, una carga para ellos, y la verdad es que me dolía más de lo que jamás admitiría en voz alta. Ese día, en particular, tenía un sabor amargo desde el despertar. Había planeado, con una anticipación que me carcomía por dentro, una sorpresa para mis hijos. Pensaba invitarlos a comer en un lugar que a ellos les encantaba, ese tipo de restaurante caro y sofisticado donde solo se ven a personas de bien, como les gustaba decir. Quería sentir, por un momento, que éramos una familia normal, sin las miradas de desprecio ni los suspiros que acompañaban cada una de mis peticiones. Me arreglé con mi mejor vestido, uno que había guardado por años y que olía a naftalina, y me puse los pendientes que mi difunto esposo, el viejo Benedito, me había regalado antes de que la tose lo llevara para siempre. Cada paso hacia ese restaurante era una mezcla de esperanza tonta y el miedo familiar al rechazo, un nudo apretado en la boca del estómago. El autobús, con sus frenazos bruscos y su aire viciado, me dejó a 2 cuadras de la terraza, el restaurante. Bajé con cuidado, sintiendo cada articulación crujir, y me detuve un momento para ajustar el bolso en mi hombro. Desde la acera, el lugar parecía aún más imponente que en las fotos que Diego y Cecilia, su esposa, publicaban en las redes sociales. Las paredes de cristal reflejaban el sol de la tarde, y los toldos color crema le daban un aire de exclusividad que me hacía sentir aún más pequeña. Podía ver a la gente sentada en las mesas de afuera, riendo, con copas de vino brillando bajo la luz. Una parte de mí quería dar media vuelta y volver a mi casita, a mis novelas y al silencio reconfortante de la soledad. Pero la otra, la que todavía guardaba un pedacito de esperanza tonta, me empujaba hacia adelante. Respiré hondo y entré. El aire acondicionado, potente, me golpeó el rostro, y un aroma a especias exóticas y algo dulce me invadió las fosas nasales. El lugar era aún más suntuoso por dentro, techos altos, lámparas que parecían gotas de cristal y mesas impecablemente puestas con manteles blancos y copas relucientes. Una anfitriona joven, con un uniforme impecable y una sonrisa que parecía tallada en piedra, se acercó. «Buenas tardes, ¿tiene reserva?», preguntó, su voz tan pulcra como su peinado. Le di mi nombre, Teresa da Silva, y esperé, con el corazón latiéndome en la garganta, sintiendo las miradas discretas de algunos comensales que, de seguro, se preguntaban qué hacía una señora como yo en un lugar como ese. La anfitriona, con su sonrisa inmutable, consultó su tableta con un movimiento rápido de sus dedos finos. Sentí una punzada de ansiedad, una vieja conocida que me acompañaba en cada situación donde me sentía fuera de lugar. Levantó la vista, y su ceja derecha se arqueó apenas, un gesto casi imperceptible pero que yo, con mi radar para el desprecio ajeno, capté al instante. Teresa da Silva, sí. Su reserva es para la mesa en el rincón, junto a la cocina, señora. No es la que habían solicitado sus hijos, pero es la única disponible en este momento. Su voz era neutra, casi mecánica, pero el matiz, esa diminuta inflexión al decir, señora, resonó en mí como una bofetada. En ese momento, mi hijo Diego apareció. Alto, impecable en su traje gris que le quedaba como un guante, con el cabello perfectamente peinado hacia atrás. A su lado, Cecilia, su esposa, una mujer que parecía esculpida en mármol, con un vestido ceñido y unos ojos fríos que siempre me observaban como si fuera un bicho raro. Diego, al verme, forzó una sonrisa tensa que no llegó a sus ojos. «Mamá, llegaste. Pensamos que no ibas a venir», soltó, y su tono no era de alivio, sino de una resignación que me heló la sangre. Cecilia ni siquiera me miró, ocupada en revisar su teléfono, su cara de desdén habitual ya grabada en mi memoria. La anfitriona, como un autómata bien entrenado, se hizo a un lado, invitándonos a pasar. El escenario estaba montado. Seguimos a la anfitriona por el pasillo principal, con el murmullo de las conversaciones y el tintineo de los cubiertos creando una banda sonora de aparente opulencia. Cada paso que daba me recordaba las veces que había limpiado salones como este, con la diferencia de que ahora era yo la que pisaba las alfombras caras, aunque no me sintiera dueña de mi propio camino. Mientras caminábamos, noté cómo Cecilia le susurraba algo a Diego, y él, sin disimulo, me echaba una mirada de desaprobación. Mi vestido, aunque el mejor que tenía, no era suficiente para el brillo de aquel lugar. No era el traje de marca,
que esperaban que llevara, ni la actitud refinada que tanto presumían. Era simplemente yo, Teresa, la que había lavado sus pañales y secado sus lágrimas, ahora convertida en una mancha en su perfecto paisaje social. Llegamos a la mesa que la anfitriona había señalado. No era el rincón tranquilo y discreto que había imaginado, sino una pequeña mesa redonda, casi encajonada entre la entrada a la cocina y el baño. La luz era tenue y el ruido de los platos y las voces del personal de cocina era constante. Diego, al verla, frunció el ceño con una indignación que no intentó ocultar. «¿Pero, qué es esto?», exclamó, con un tono que atrajo algunas miradas. Habíamos reservado una mesa en la terraza, con vista a la ciudad. Esto es inaceptable. Su voz, que yo había escuchado gritar de alegría cuando era niño, ahora resonaba con una arrogancia que me dolía más que cualquier golpe físico. Cecilia, con una sonrisa de superioridad, añadió: «Mamá, ¿no crees que un lugar más apropiado para ti, quizás un restaurante de comida casera, hubiera sido mejor? Este lugar es un poco caro para tu presupuesto». Su mirada condescendiente fue la gota que colmó el vaso. El aire en el restaurante se volvió denso, casi irrespirable para mí. Sentí el rubor subir por mis mejillas, no de vergüenza, sino de una rabia helada que empezaba a cuajar en mi pecho. Recordé cada billete que había juntado, cada hora extra limpiando baños ajenos, cada sueño pospuesto para que ellos tuvieran lo que yo nunca tuve. Diego, mi primogénito, aquel que de niño me prometía que me construiría una casa con jardín, ahora me sugería un lugar más barato y apropiado. Cecilia, la que comía de mi mano en las cenas familiares que yo preparaba, me lanzaba esas palabras como si fueran piedras. Las mesas vecinas ya empezaban a echar vistazos curiosos, y yo sentía la humillación crecer en mi garganta, como una espina que no podía tragar. Martín, mi hijo menor, que solía ser más sensible, solo se encogió de hombros, con una expresión de «no es mi problema» en su rostro. «Mamá, tienen razón. Podemos ir a otro lado, te invitamos a una pizzería», dijo, con un tono condescendiente que era casi peor que el desprecio abierto de los otros dos. La anfitriona, con su sonrisa de plástico, parecía disfrutar del espectáculo, como si fuera parte del entretenimiento de la tarde. En ese instante, algo dentro de mí se rompió. No era la primera vez que me trataban así, pero en ese lugar, con la luz de la tarde entrando por los ventanales y las voces sofisticadas de fondo, la bofetada se sintió pública, brutal. Fue la gota que colmó el vaso de años de silencio y paciencia. Y en ese preciso momento, decidí que ya no sería más la Teresa la viejita pobre, para ellos. Mi mente, que por años había sido un torbellino de preocupaciones domésticas y recuerdos borrosos, de repente se aclaró con una nitidez asombrosa. La humillación pública, orquestada por mis propios hijos en el lugar que yo poseía en secreto, desató una fuerza que ni yo sabía que tenía. Una sonrisa fría, de esas que no llegan a los ojos, se dibujó en mis labios. «No se preocupen, hijos. No necesitamos ir a otro lado. La mesa está perfecta», dije, mi voz extrañamente tranquila, casi melódica, lo que sorprendió incluso a Diego, que me miró con el ceño fruncido. La anfitriona, que había estado a punto de sugerirles otro establecimiento, detuvo su movimiento, algo en mi tono la hizo dudar. Con esa calma calculada, que solo los años de aguantar humillaciones te dan, me giré hacia la anfitriona, la chica del peinado impecable. «Disculpe, señorita», dije, mi voz sonando más fuerte y resonante de lo que esperaba. «Hay un pequeño error aquí. ¿Podría llamar al gerente, por favor?», con urgencia. Diego y Cecilia se miraron, desconcertados. Martín, que ya estaba revisando su celular, levantó la vista, curioso. La anfitriona, un poco indecisa, asintió y se alejó. Mis ojos se clavaron en los de Diego y Cecilia, un brillo que nunca antes habían visto en ellos. Era el brillo de una madre que, tras años de ser invisible, estaba a punto de volverse ineludible. La espera se hizo un eco silencioso en el ruidoso salón. Diego y Cecilia, acostumbrados a tener el control, empezaron a inquietarse. Él cruzó los brazos, con el ceño fruncido, y ella tamborileaba sus largos dedos en la mesa, una impaciencia apenas contenida. Martín, siempre más ajeno a los conflictos, seguía inmerso en su teléfono, como si el drama no fuera con él. Yo, sin embargo, sentía una calma extraña. Era la calma de quien ha planeado algo por mucho tiempo y ve el inicio de su ejecución. Mis ojos se movían por el salón, no para ver a los comensales, sino para absorber cada detalle, la forma en que los meseros se movían, el brillo de los cubiertos, la música ambiental suave. Era mi escenario, y yo, Teresa, estaba a punto de tomar el protagonismo. Al poco tiempo, un hombre de unos 40 años, con un traje impecable y una corbata de seda, se acercó a nuestra mesa con una expresión de amable profesionalidad. Era el gerente, el señor Ricardo,
a quien había contratado hacía 5 años por su impecable trayectoria. «Señora Teresa, ¿en qué puedo servirle?», preguntó. Su voz suave, con ese respeto genuino que solo aquellos que conocen la verdadera jerarquía pueden ofrecer. Mis hijos, al escuchar el tono del gerente y ver su reverencia, se quedaron pasmados. Diego abrió la boca para decir algo, pero no salió ninguna palabra. Cecilia levantó una ceja, confundida. Martín, finalmente, despegó la vista de su celular, con una expresión de sorpresa en su rostro. La partida, mis queridos hijos, acababa de empezar. Mis hijos, con la boca entreabierta, se quedaron observando la escena con una mezcla de perplejidad y una pizca de recelo. La forma en que el señor Ricardo se dirigía a mí, con una deferencia que nunca antes habían presenciado en un extraño hacia su pobre madre, los descolocó por completo. Diego, siempre el más rápido para reaccionar, balbuceó: «Señora Teresa, ¿usted se conoce con el gerente de este lugar?». Su tono llevaba una nota de incredulidad, como si la idea de que su madre, la empleada doméstica jubilada, tuviera alguna conexión con alguien importante, fuese una afrenta a su propia realidad. Cecilia, por su parte, arqueó una ceja elegantemente depilada, evaluando la situación con una expresión de desconcierto. Yo, con una sonrisa aún más helada, me volví hacia Ricardo. «Sí, señor Ricardo, nos conocemos muy bien. Mis hijos y yo teníamos una reserva para una mesa con vista, pero parece que hay una confusión. Nos han asignado esta mesa, digamos, menos privilegiada», dije, haciendo un gesto con la mano hacia nuestro incómodo rincón. Ricardo, sin dudar un instante, asintió con gravedad. «Entiendo perfectamente, señora Teresa. Mis más sinceras disculpas por el inconveniente. Por supuesto, inmediatamente reubicaremos a sus hijos en la mesa que corresponde. La terraza, como se había solicitado». La palabra «hijos», dicha con esa formalidad y respeto, pareció resonar en el aire, envolviendo a Diego y Martín en una burbuja de incomodidad creciente. Sus ojos, antes llenos de desdén, empezaban a mostrar un atisbo de algo parecido al miedo. La expresión en los rostros de Diego y Cecilia era una mezcla digna de ser enmarcada: incredulidad, confusión y un pálido atisbo de lo que parecía ser auténtico pavor. Martín, que hasta entonces había estado más preocupado por su mundo digital, finalmente guardó el teléfono en el bolsillo y miró a Ricardo con los ojos bien abiertos. La situación, antes una simple humillación matutina para su pobre madre, había tomado un giro inesperado, un cambio de papeles que no lograban asimilar. La anfitriona, la misma que minutos antes me había ofrecido la mesa del rincón con un aire de superioridad, ahora se acercaba con una reverencia casi imperceptible. «Permítame, señora Teresa, llevar a sus invitados a la terraza», dijo, señalando a mis hijos con un gesto que, para ellos, debió sentirse como una orden. Ricardo, con una sonrisa discreta, añadió: «No se preocupe, señora Teresa, su mesa personal está lista. El chef ya está preparando sus platillos favoritos, como le gusta». Mis hijos voltearon a verme, con la boca semiabierta, y las palabras del gerente resonaron en el aire, como campanadas. ¿Mi mesa personal? El silencio que se hizo en la mesa fue ensordecedor. Diego intentó articular algo, pero de sus labios solo salió un balbuceo sin forma. Cecilia, con sus mejillas ahora ligeramente sonrosadas, me miraba con una intensidad que nunca antes le había visto, una mezcla de rabia y un miedo creciente. La balanza se había inclinado, y no a su favor. Y yo, Teresa, la que había limpiado sus narices mocosas y les había enseñado a caminar, sentí un leve atisbo de victoria en mi corazón. Mis hijos y Cecilia se quedaron como estatuas, viendo cómo el gerente, con una naturalidad pasmosa, me guiaba hacia otro sector del restaurante. «Por aquí, señora Teresa. Su mesa le espera». La anfitriona, que segundos antes había sido una figura de autoridad imperturbable, ahora nos seguía con una obediencia casi servil, abriendo paso entre las mesas. El murmullo de las conversaciones en el salón pareció detenerse por un instante, y sentí las miradas curiosas de los comensales, que ahora me veían no como una intrusa, sino como una figura central en una escena que no entendían. Mis hijos, rezagados, empezaron a seguirnos, como perros perdidos, con sus rostros pálidos y sus perfectos trajes arrugados por la confusión. Llegamos a una mesa circular, ubicada en un pequeño reservado con una vista privilegiada a la ciudad, a través de unos ventanales enormes. Era la mejor mesa del restaurante, el tipo de lugar que mis hijos siempre intentaban reservar para sus reuniones importantes. Un mesero se apresuró a retirar la silla para mí, y me senté con una dignidad que no sentía en años, el respaldo suave de la silla de cuero acariciando mi espalda. Ricardo, el gerente, se inclinó ligeramente. «Si necesita algo, señora Teresa, no dude en llamarme. El chef pasará a saludarla en breve». Y con eso, se retiró, dejándonos a solas,
con mis hijos parados torpemente a mi lado, sin saber dónde meterse. La humillación que ellos habían planeado para mí se había virado de una manera espectacular. Mis hijos se quedaron de pie, inmóviles, como si el suelo bajo sus pies se hubiera desvanecido. Sus expresiones eran un poema. Diego, con la mandíbula caída, miraba a la silla vacía frente a mí. Martín, con los ojos grandes como platos, parecía haber olvidado que tenía un teléfono en la mano, y Cecilia, con su cara de mármol ahora teñida de un pálido rosa, tenía los labios apretados en una línea fina. El silencio era casi más ruidoso que el bullicio del salón, un silencio cargado de preguntas que ellos no se atrevían a formular. Yo, por mi parte, los observé con la tranquilidad de quien finalmente, después de décadas, había movido las piezas correctas en su propio ajedrez. Les hice un gesto con la mano, indicándoles las sillas vacías frente a mí. Siéntense, hijos. No vamos a comer de pie, ¿verdad? Mi voz era dulce, casi burlona. Diego fue el primero en reaccionar, aunque con movimientos torpes. Se sentó, su traje impecable de repente parecía ajustarle demasiado. Cecilia lo siguió, con un movimiento rígido, evitando mi mirada. Martín, con un suspiro de resignación, se dejó caer en la silla. Era palpable la incomodidad, el hecho de estar sentados en la mesa personal de su madre, la misma que habían considerado una carga, una vergüenza. El ambiente se volvió pesado, cada segundo era un martillo golpeando su ilusión de superioridad. Sentí una pizca de amargura, pero también una satisfacción extraña, un sabor agridulce que sabía a victoria. La vida, como siempre, tenía sus formas de saldar cuentas. Y hoy, la mía, estaba a punto de cobrarse con creces. El mesero se acercó, discreto pero atento, con un menú en mano y una tablet para tomar la orden. Mis hijos, acostumbrados a hojear los menús con desdén, casi no lo tocaron. Sus miradas se desviaban hacia mí, buscando alguna señal, alguna explicación a lo que estaba ocurriendo. Cecilia, con su voz que siempre sonaba a porcelana fina, fue la primera en romper el incómodo silencio. Mamá, ¿qué significa todo esto? ¿Por qué el gerente te trata así? ¿Y esta mesa? Su tono era una mezcla de confusión y una punzada de celos que no lograba disimular. Era evidente que no entendía la situación, y eso, irónicamente, me producía una satisfacción perversa. La ignorancia, a veces, es la mejor de las torturas. La miré directamente a los ojos, mis propios ojos cansados, que habían visto tanto y callado más. Significa, Cecilia, dije, mi voz suave como un susurro, pero con una firmeza que hizo que Diego y Martín también se volvieran hacia mí, que las apariencias engañan. Y que hay cosas que se aprenden con los años, con el sudor y el silencio, que los libros y los títulos universitarios nunca enseñan. Mis palabras cayeron como gotas de mercurio, pesadas y frías. El mesero, intuyendo el momento, se alejó discretamente, dejándonos a solas con la tensión palpable. Era hora de la revelación, la parte de mi plan que había imaginado 1000 veces en la soledad de mis noches, pero que ahora, en la luz cegadora del mediodía y frente a ellos, sentía un escalofrío de anticipación. Mis hijos, con sus miradas clavadas en mí, esperaban. Diego, siempre tan astuto para los negocios, ya había empezado a atar cabos, aunque la verdad seguía escurriéndosele entre los dedos. Martín, más simple, solo reflejaba la confusión. Y Cecilia, Cecilia, su arrogancia habitual ahora era una capa delgada sobre una evidente incomodidad. Mamá, no entiendo. ¿De qué hablas?, inquirió Diego, su voz perdiendo un poco de aquella seguridad que solía usar para imponerse. Era casi dulce escuchar ese atisbo de duda en su tono, una melodía que había esperado escuchar durante años. Me recosté en la silla, sintiendo el suave terciopelo del respaldo contra mi espalda, y tomé un sorbo de agua del vaso de cristal fino, saboreando el momento. Hablo de que, mientras ustedes construían sus vidas de privilegios con el dinero que yo les daba, la empleada doméstica, que soy, la que se doblaba la espalda para que nunca les faltara nada, también estaba construyendo algo, dije, mi voz apenas un murmullo, pero cada palabra resonando en el silencio como un gong. Sus rostros se crisparon, una mezcla de culpa y ofensa. Hablo de que, hace 15 años, cuando ustedes empezaron a despegar con sus carreras, yo también empecé a invertir. Poco a poco, con lo que ahorraba, con lo que nadie creía que una mujer como yo pudiera hacer. Y entonces, con una sonrisa que ya no era helada, sino francamente satisfecha, miré a mi alrededor, a las paredes suntuosas, a los ventanales con vista a la ciudad. Y sí, hablo de este lugar. El aire en el reservado se volvió tan espeso que se podía cortar con un cuchillo. La incredulidad se había pintado en los rostros de mis hijos y de Cecilia, sus mandíbulas cayeron, sus ojos se abrieron como platos. Era como si les hubiera dicho que era la reina de un país lejano,
no la dueña del restaurante donde les gustaba presumir. Diego fue el primero en reaccionar, su voz un susurro apenas audible. ¿Qué estás diciendo, mamá? ¿Este lugar? ¿Tú? Sus palabras estaban ahogadas en una mezcla de asombro y una punzada de algo que me pareció pánico. Martín, que siempre había sido el más callado, solo me miraba fijamente, como si tratara de descifrar un enigma que no entendía. Cecilia, sin embargo, recuperó la compostura con una rapidez asombrosa, aunque su cara estaba pálida. Su sonrisa de superioridad se había esfumado, reemplazada por una expresión de desprecio puro. No seas ridícula, Teresa. ¿Tú, dueña de un lugar como este? ¿La empleada doméstica que fuiste? Es una broma de muy mal gusto, ¿no? Su voz, antes tan melódica, ahora sonaba a rasguño, llena de veneno. Las palabras de Cecilia fueron como un combustible para el fuego que ardía dentro de mí. Era la confirmación de lo que siempre pensaron de mí, lo que me había impulsado a hacer lo que hice. Me incliné ligeramente hacia ellos, mis ojos fijos en los suyos, y mi sonrisa, antes satisfecha, se transformó en una mueca de acero. Oh, no es una broma, querida Cecilia. Y te aseguro que, al final del día, la única ridícula aquí no seré yo. La calma en mi rostro contrastaba con la tempestad que se desataba en la mesa. Cecilia se echó a reír, una risa forzada y aguda que resonó en el reservado, pero sus ojos delataban una preocupación creciente. Vamos, Teresa, ¿cómo ibas a comprar un lugar así? Con tu jubilación, si apenas te alcanza para tus medicinas. Es una tontería. Diego, sin embargo, ya no reía. Su cerebro, entrenado para detectar oportunidades y amenazas en el mundo de los negocios, empezaba a conectar puntos. La deferencia del gerente, la mesa personal, mi tono de voz, algo no encajaba con la imagen de la pobre viejita que ellos habían construido. Martín, más lento, solo miraba de mí a Cecilia, como un espectador en un partido de tenis. Me incliné hacia ellos. Mi voz ahora un susurro que los obligó a prestar atención, como si les estuviera contando un secreto. Mientras ustedes gastaban en viajes de lujo y coches nuevos, yo estaba aprendiendo. Leyendo, estudiando, haciendo contactos. Fui discreta, muy discreta. Años de esfuerzo, de negarme caprichos, de usar hasta la última moneda que me sobraba de mis modestos ingresos de empleada doméstica. Hice una pausa, saboreando el impacto de cada palabra. La gente subestima a las madres, ¿saben? Creen que solo servimos para cocinar y limpiar. Pero algunas de nosotras, mientras preparamos la cena, también estamos planeando el futuro. Y, a veces, la venganza. La última palabra, dicha con una frialdad gélida, los dejó sin aliento. El primer color que apareció en las mejillas de Diego fue un tono blanquecino, y Cecilia dejó de reír. La revelación cayó sobre ellos como un balde de agua helada. Los ojos de Diego, antes llenos de la seguridad del hombre de negocios exitoso, ahora mostraban un miedo genuino. Martín, el más distraído, por fin entendió la gravedad de mis palabras, y su celular, que siempre tenía en la mano, se le resbaló de los dedos y cayó al suelo, sin que él se inmutara. Cecilia, la siempre imperturbable, estaba pálida, con la boca ligeramente abierta, sus ojos fijos en los míos, como si viera un fantasma. El silencio se prolongó, tenso, roto solo por el tintineo de cubiertos en otras mesas, un eco distante de la vida normal que seguía su curso ajeno a nuestro drama familiar. Era como ver una película en cámara lenta, cada microexpresión de sus caras, cada movimiento, grabado en mi memoria. Levanté mi copa de agua, y el cristal resonó ligeramente al chocar con la mesa. Este restaurante, mis queridos hijos, es solo la punta del iceberg. A lo largo de estos 15 años, mientras ustedes vivían sus vidas de lujo, yo, la sirvienta, la carga, invertí en otros negocios. Pequeños al principio, pero que fueron creciendo, como una bola de nieve ladera abajo. Hice una pausa, dejando que mis palabras se asentaran. La discreción fue mi mejor aliada. Nadie sospecharía de una anciana que apenas sabe usar un teléfono inteligente, ¿verdad? Nadie esperaría que la empleada doméstica de toda la vida tuviera un ojo para los negocios, para el valor real de las cosas. Fue fácil, sorprendentemente fácil, pasar desapercibida. La verdad, soltada así, sin filtros, era una bomba que los dejaba sin aliento. El rostro de Diego, que antes era una máscara de confianza, ahora mostraba una preocupación genuina. Sus ojos recorrían el lujoso salón, como si intentara encontrar las pruebas de lo que yo decía, de esa locura que se le escapaba a su control. Cecilia, por su parte, seguía pálida, sus labios finos se apretaban con fuerza. Era evidente que, para ella, la idea de que yo, una mujer que no encajaba en su mundo de apariencias, pudiera tener semejante poder, era una afrenta personal. Martín, el más joven, el que siempre vivía en su burbuja, parecía de repente
haber aterrizado en una realidad que no le gustaba nada. El silencio, antes incómodo, se había transformado en una especie de pavor reverencial, un respeto forzado que era casi tan satisfactorio como la venganza en sí. ¿Y por qué, mamá? ¿Por qué nunca nos dijiste nada?, preguntó Diego, su voz apenas un murmullo. Su pregunta, cargada de una extraña mezcla de reproche y miedo, era la chispa que esperaba. Me incliné hacia adelante, mis manos arrugadas sobre el mantel blanco impoluto. ¿Por qué? Ustedes, mis queridos hijos, estaban demasiado ocupados viviendo sus vidas de privilegios. Estaban demasiado ocupados avergonzándose de la madre que les dio todo. Demasiado ocupados ignorando mis llamadas, mis consejos, mi presencia. Creísteis que no me daba cuenta de sus susurros, de sus miradas de desprecio, de cómo me presentaban como la vieja que cuidó de ustedes, en vez de como la madre que se deslomó por ustedes. Cada palabra era una flecha, lanzada con precisión quirúrgica, directo al corazón de su hipocresía. El aire se llenó con el peso de mis palabras, y por primera vez en mucho tiempo, sentí que eran ellos los que encogían, no yo. Diego desvió la mirada, incapaz de sostenerme la vista, y un rubor oscuro le subió por el cuello. Martín, por su parte, se movía incómodo en su silla, como si el terciopelo le quemara la piel. Cecilia, con su máscara de sofisticación rota, intentó defenderse, su voz un hilo apenas. Pero, mamá, siempre te hemos querido. Te hemos dado un lugar. En nuestras casas, siempre te hemos invitado a nuestras cenas de Navidad. Sus palabras sonaban huecas, carentes de la convicción que solía tener. ¿Quererme?, le interrumpí, mi voz ahora con un tono de amargura que no pude ocultar. Ustedes me querían como un adorno, una vieja que les recordaba de dónde venían, pero de la que se avergonzaban. Me invitaban a sus cenas para mostrarlo, generosos, que eran, mientras a mis espaldas susurraban sobre mi ropa vieja y mis modales simples. Mi mirada se detuvo en Diego. Tú, Diego, me sacaste de mi casa, la que había sido mía por 50 años, para meterme en un apartamento diminuto, diciendo que era por mi seguridad, cuando en realidad no querías que tus amigos importantes vieran el barrio humilde de donde venías. La acusación, lanzada con la precisión de una flecha, lo dejó sin aliento. El escenario estaba preparado para que la verdad saliera a la luz, una verdad que ellos habían sepultado bajo capas de indiferencia y desdén. Sentíla, punzada de ver cómo sus caras se descomponían, pero no había vuelta atrás. Era el momento de la verdad desnuda. Mis palabras se volvieron más firmes, cada una cargada con el peso de años de sacrificios invisibles. Martín, ¿recuerdas el adelanto para tu apartamento? Ese que dijiste que era tu primera inversión, el que te dio la independencia. Fue mi dinero. El dinero de la empleada doméstica que tus amigos te hacían sentir vergüenza de presentar en sociedad. Y la boda de lujo, con esa lista de invitados que ni te conocían, llena de gente que solo querías impresionar. ¿Quién crees que la pagó? Mi voz era ahora un susurro que no necesitaba elevarse para ser escuchado, llenando el espacio con la verdad de mis dolores. Martín se encogió en su asiento, como si quisiera desaparecer. Cecilia, con una rabia contenida, me interrumpió, su voz apenas un silbido. Eso es mentira. Diego y yo trabajamos duro para todo lo que tenemos. Tú solo eres una vieja amargada que no soporta vernos triunfar. Su acusación me hizo sonreír. Una sonrisa sin alegría, pero llena de una satisfacción amarga. Ah, sí. ¿Trabajo duro, Cecilia? Como el trabajo duro de gastar la entrada de tu apartamento en zapatos de diseñador, sabiendo que yo pagaría la diferencia para que no tuvieran que pedir un crédito. Su cara se puso aún más pálida, si eso era posible. Su secreto, el que me había contado Diego en un momento de debilidad, era ahora una daga clavada en su vanidad. La venganza, sabía, servía mejor al plato. La cara de Cecilia, antes tan perfecta y controlada, se contrajo en una mueca de furia y desconcierto. Diego me miraba con ojos calculadores, y pude ver en su mirada cómo su mente trabajaba a 1000 por hora, intentando procesar la información y entender la magnitud de lo que estaba sucediendo. Martín, por su parte, se veía completamente abrumado, como un niño pequeño al que le han quitado su juguete favorito. El silencio se volvió asfixiante, y el bullicio del restaurante, que antes era un mero ruido de fondo, ahora parecía una burla a su inminente caída. Mis manos, que habían fregado miles de baños, estaban ahora firmes sobre la mesa, esperando el siguiente movimiento. Y no, Cecilia, no estoy amargada, continué, mi voz baja pero resonante. Estoy aliviada. Aliviada de que, por fin, la verdad salga a la luz. Aliviada de que no tengo que seguir fingiendo ser lo que ustedes quieren que sea, una viejita inofensiva y dependiente. Esa es la mentira que ustedes construyeron para sentirse mejor consigo mismos, para justificar su ingratitud. Miré a mis 3 hijos, uno por uno.
Cada privilegio que tuvieron, cada lujo, fue pagado con mi sudor y con mi silencio. Y ahora, es momento de que entiendan el verdadero valor de las cosas. No el valor monetario, sino el valor del esfuerzo, del sacrificio, de la dignidad. El mensaje era claro, y la tensión en la mesa era tan palpable que podía sentirla. Hoy, mis queridos hijos, se acaba la farsa, sentencié, mi voz firme, sin un ápice de duda. La mirada de Diego se tornó sombría, la de Martín, de puro desconcierto. Cecilia, con su rostro todavía pálido, me lanzó una mirada de odio que me decía que, para ella, esto era una guerra. Y lo era, de una manera que ellos nunca habían imaginado. Me incliné un poco más sobre la mesa, buscando sus ojos, uno por uno. Han vivido en una burbuja de plástico, creyendo que el mundo les debía todo, que el éxito era una herencia, no una construcción diaria. Se jactaban de sus logros, de sus contactos, de sus vidas perfectas, pero olvidaron que cada ladrillo de su castillo fue puesto con mis manos, con mi sangre y mi sudor. En ese momento, vi a un hombre acercarse a nuestra mesa, con un teléfono en la mano. Era mi abogado, el doctor Noronha, un hombre discreto y eficiente a quien había contratado hacía más de una década y que, por supuesto, mis hijos no conocían. Él era el cerebro legal detrás de mis inversiones, el único que conocía la verdadera extensión de mi fortuna. Su aparición fue como un puñetazo en el estómago para ellos. Señora Teresa, disculpe la interrupción. Ya está todo listo. El equipo de prensa está esperando afuera, y los documentos están preparados. Su voz, profesional y clara, resonó en el reservado, un eco inconfundible de que lo que estaba a punto de suceder era real, calculado y, para mis hijos, devastador. La expresión de horror en sus caras, al escuchar la palabra prensa, fue para mí la confirmación de que el plan iba tal y como lo había orquestado. El pánico se apoderó de ellos al escuchar la palabra prensa. Cecilia soltó un jadeo, su rostro antes pálido ahora se había vuelto completamente blanco. Diego se levantó abruptamente de su silla, derribando la copa de agua que se rompió en el suelo con un estruendo. ¿Prensa? Mamá, ¿qué estás haciendo? No puedes hacer esto, exclamó, su voz cargada de una mezcla de indignación y absoluto terror. Martín, paralizado, solo miraba el cristal roto a sus pies, como si el sonido de la fractura anunciara la de su propia vida. Mi abogado, el doctor Noronha, permaneció inmutable, con esa seriedad que lo caracterizaba, una figura impávida en medio del caos que yo, Teresa, estaba desatando. Me volví hacia mis hijos, mis ojos fijos en los suyos, y por primera vez en muchos años, no sentí miedo, sino una fuerza inquebrantable. Oh, claro que puedo, mis queridos hijos. Y lo haré, dije, mi voz resonando con una autoridad que jamás me habían escuchado. ¿Por qué? Hoy, el mundo va a conocer la verdadera historia. La historia de una madre que se deslomó por sus hijos, y la historia de unos hijos que la trataron como basura. Y créanme, la verdad tiene una forma muy particular de salir a la luz, especialmente cuando hay cámaras y micrófonos de por medio. La expresión de sus caras, al ver la determinación en mis ojos, fue la prueba definitiva de que habían comprendido la magnitud de la tormenta que se les venía encima. El flash de la cámara iluminó los rostros desencajados de mis hijos. La reportera, con su voz dulce, pero un tempel de acero, los invitó a sentarse, pero ellos estaban petrificados. Diego balbuceó algo sobre un malentendido, mientras Cecilia intentaba recuperar su compostura, aunque sin éxito. Martín, con la mirada perdida, parecía querer desaparecer debajo de la mesa. Yo, Teresa, la que siempre había sido la sombra, la que susurraba, la que se encogía, ahora era el centro de atención, la protagonista de la historia que se estaba escribiendo en tiempo real. Y era una historia que ellos no querían que nadie supiera. Señores Diego y Martín, y señora Cecilia, dijo la reportera, su voz amplificada por el pequeño micrófono que sostenía con profesionalidad. Tenemos entendido que ustedes han estado viviendo de los sacrificios de su madre, la señora Teresa da Silva, a quien han tratado con desdén y vergüenza pública, incluso en su propio restaurante. Mis palabras, las que les había dicho minutos antes, cobraban vida. En la voz de la reportera, resonando con una autoridad innegable. Los ojos de Diego se abrieron de par en par, los de Cecilia se llenaron de rabia y vergüenza, y Martín, finalmente, bajó la cabeza, incapaz de sostener la mirada de la cámara. La venganza, dulce y amarga, empezaba a servirse. Mis ojos, que habían visto tanto desprecio, ahora observaban cómo el gerente se acercaba discretamente al doctor Noronha, entregándole unos documentos. Ricardo me miró con una sonrisa casi imperceptible, una señal de que todo estaba en marcha. La puerta del reservado se abrió suavemente y dos personas entraron, una mujer joven con un micrófono en la mano y un camarógrafo con una cámara al hombro. Eran del canal de televisión local, esos que cubren historias de interés humano.
Mis hijos se quedaron sin aire. Cecilia llevó una mano a su boca, como si intentara detener un grito. La reportera, con su voz dulce pero firme, se acercó a la mesa, su mirada escudriñadora posándose en mis hijos. Buenas tardes, señora Teresa. Gracias por recibirnos. Luego, se giró hacia Diego, Martín y Cecilia, con una sonrisa profesional. Disculpen, ¿podrían presentarse? Estamos aquí para una entrevista exclusiva con la señora Teresa da Silva, dueña de La Terraza, sobre un asunto familiar de gran importancia. La última frase, dueña de La Terraza, fue como una detonación. Diego se tambaleó hacia atrás, su cara blanca como la pared. Martín se hundió más en la silla. Cecilia, con los ojos inyectados en sangre, parecía a punto de explotar, pero el micrófono y la cámara la silenciaron. El juego había terminado. El silencio que siguió a las palabras de la reportera fue absoluto, solo roto por el suave zumbido de la cámara. Mis hijos y Cecilia parecían congelados, sus rostros una mezcla de furia y una vergüenza tan profunda que casi podía saborearla. Diego intentó articular una defensa, su boca se abría y cerraba, pero no salía sonido. Cecilia, con los ojos inyectados en sangre, parecía querer incinerar a la reportera con la mirada. Martín, con la cabeza gacha, solo respiraba pesadamente. Era el tipo de silencio que precede a una tormenta, la calma antes de la explosión. Señora Teresa, la reportera se volvió hacia mí, su tono más suave, pero igual de firme. Durante años, usted dedicó su vida y sus ahorros a sus hijos. ¿Podría contarnos, con sus propias palabras, lo que siente en este momento? ¿Y qué espera de esta revelación pública? La pregunta me dio la oportunidad perfecta para que mi voz, la que siempre había sido silenciada, resonara en el salón. Respiré hondo, notando la calidez de la cámara apuntándome, la luz tenue, y me preparé para desatar mi verdad. Mis ojos se posaron en mis hijos, y una lágrima solitaria, una lágrima de años de dolor y esperanza, se deslizó por mi mejilla. Miré a la cámara, sintiendo el calor de la lente como un foco sobre mi alma. Mi voz, que tantas veces se había ahogado en susurros y silencios, ahora salía clara y fuerte, resonando en él. Elegante reservado. Siento, señora, comencé, dirigiendo mi mirada a la reportera, pero mis palabras eran para mis hijos, para el mundo entero que nos vería, la extraña mezcla de un dolor profundo y una liberación que no sabía que necesitaba. Durante años, fui esa madre invisible, la que se levanta antes que todos, la que se acuesta después de que todos duermen, la que entrega su vida para que los hijos tengan lo que ella nunca tuvo. Mis ojos se llenaron de lágrimas, pero no las contuve. Eran lágrimas de verdad, de una verdad que ahora era mía para compartir. Yo pagué sus estudios universitarios en las mejores instituciones, les compré sus primeros coches para que no tuvieran que andar en autobús como yo, les di el anticipo para sus apartamentos para que tuvieran un buen inicio de vida. Costeé sus bodas, esas que costaron más de lo que yo ganaría en una década, para que tuvieran una fiesta digna de su estatus. Hice una pausa, mi voz temblaba ligeramente, pero mi determinación era inquebrantable. Y a cambio, recibí desdén, silencio, vergüenza. Fui tratada como una carga, una reliquia vergonzosa de un pasado que querían borrar. Las palabras, una a una, se clavaban en el ambiente, y los rostros de mis hijos se contraían con cada acusación, con cada recuerdo preciso que sacaba a la luz. La reportera escuchaba atentamente, y pude ver la empatía en sus ojos, una conexión que mis propios hijos se habían negado a sentir por años. Mis ojos, que ahora estaban secos pero aún ardían, se fijaron en Diego. Incluso hoy, en este restaurante, mi restaurante, vinieron a humillarme. A decirme que debía comer en un lugar más barato y apropiado, porque no encajaba en su mundo de apariencias. La voz de la reportera, que se había mantenido en silencio, preguntó, ¿y qué pasará ahora, señora Teresa? ¿Cuál es su mensaje para ellos y para otras madres que quizás estén pasando por lo mismo? La pregunta me dio la apertura perfecta para desatar la parte final de mi plan, la que había pulido con la paciencia de una tejedora, punto por punto. Mi mensaje es claro. Para mis hijos, la vida, a partir de hoy, les enseñará el verdadero valor del sudor y el sacrificio. No se trata solo de la venganza, sino de la redención. No solo de destruir su castillo de arena, sino de obligarlos a construir uno nuevo con sus propias manos. Hice una pausa, y mis ojos, ahora gélidos, se posaron en Diego, Martín y Cecilia, quienes me miraban con una mezcla de pavor y absoluta incredulidad. Y para todas las madres invisibles del mundo, mi mensaje es de esperanza. Que nunca es tarde para levantarse, para mostrar su fuerza, para construir su propio legado. Que la dignidad no se compra con dinero, sino con el respeto, y que ese respeto, a veces, hay que exigirlo. Mi voz, antes llena de dolor,
ahora vibraba con la fuerza de una leona. El equipo de prensa grababa cada palabra, cada lágrima, cada gesto. El doctor Noronha, mi abogado, aprovechó la pausa para entregar una carpeta voluminosa a la reportera. Aquí tienen todos los documentos que prueban la propiedad de la señora Teresa sobre este y otros establecimientos. También hay pruebas de las transferencias de dinero a sus hijos y de cómo los montos fueron usados, incluyendo algunos detalles de sus gastos personales que podrían ser de interés público, dijo, su voz monótona y profesional, pero cada palabra era un disparo. Mis hijos, al ver la carpeta, sintieron un escalofrío. Cecilia, con una furia incontrolable, se levantó de golpe. Esto es una invasión a nuestra privacidad. Una calumnia. Te demandaré, Teresa. Su voz era un chillido histérico. La miré con calma. Ah, sí, Cecilia. ¿Y con qué dinero vas a pagar a tus abogados? Con el dinero que te sobraba de mis transferencias, que usabas para comprarte esos bolsos caros mientras yo seguía en mi casa de campaña, diciéndoles a todos que me faltaba para la luz. Mi voz era ahora un susurro frío, cortante. Diego, al escuchar la mención de los bolsos y la casa de campaña, se encogió. Sabía que yo conocía sus debilidades y sus secretos, los mismos que ellos habían compartido conmigo en momentos de vulnerabilidad, creyendo que su vieja madre jamás los usaría en su contra. La reportera, con una sonrisa disimulada, le hizo una señal al camarógrafo, y este enfocó el rostro de Cecilia, que se había puesto completamente roja de vergüenza. El silencio de mis hijos era mi mejor aliado. Sabía que cada palabra que yo decía, cada detalle que revelaba, era una estocada a la imagen que ellos habían construido con tanto esmero. La reportera, con su micrófono siempre atento, capturaba cada expresión de sus rostros, cada suspiro, cada intento fallido de respuesta. La vergüenza y el miedo se palpaban en el aire, y el hecho de que todo se estuviera grabando para un público masivo era una tortura para sus egos inflados. Miré a Martín, que seguía con la cabeza gacha, y sentí una punzada de dolor, no de rabia, sino de la tristeza de ver a un hijo tan perdido. No, Cecilia, no son calumnias, dije, mi voz recuperando la calma, pero con una frialdad que helaba la sangre. Son hechos. Detalles que solo alguien que los conoce íntimamente, que les ha dado todo, podría saber. ¿Recuerdan esa vez que Diego se quedó sin dinero para la cuota del coche que tanto quería impresionar a sus amigos, y yo les transferí lo que me sobraba de una venta de terrenos que hice en secreto? ¿O cuando Martín necesitaba inversión para su startup de criptomonedas, y fui yo quien le dio el dinero, no ese inversor, Ángel, que tanto mencionaba? Cada frase era un golpe, no solo a su reputación, sino a su propia percepción de sí mismos. Ellos, tan autosuficientes, tan orgullosos de sus logros, se daban cuenta de que sus cimientos estaban construidos sobre mis sacrificios. La cámara seguía grabando, capturando cada matiz de la humillación que mis hijos habían intentado infligirme a mí y que ahora se les revertía con creces. El rostro de Cecilia, antes tan altivo, estaba desfigurado por la rabia contenida. Diego, con los ojos vidriosos, parecía a punto de derrumbarse. Y Martín, que siempre había vivido en su burbuja, ahora enfrentaba una realidad cruda y dolorosa. Lo que ustedes no saben, continué, mi voz ahora más suave, pero con una punzada de tristeza, es que durante todos esos años, cada vez que me despreciaban, cada vez que me hacían sentir una carga, yo no me hundía. Cada una de sus palabras de desdén era un ladrillo más que ponía en mi propia fortaleza, un incentivo más para demostrarles que la sirvienta podía ser mucho más de lo que ellos imaginaban. La reportera, con una mirada de profunda empatía, interrumpió, señora Teresa, ¿qué pasará ahora con ellos? ¿Cuál es el futuro que les depara después de esta revelación? La pregunta era la que todos esperaban, la que yo había planeado meticulosamente durante años. Miré a mis hijos, sus rostros desfigurados por la verdad que ahora era pública. El futuro, mi querida joven, será uno de aprendizaje y redención, si es que ellos están dispuestos a aceptarlo, dije, mi voz adquiriendo un tono de autoridad que nunca antes me había permitido mostrar. Porque el dinero que les di, el estatus que les permití alcanzar, fue una ilusión. Y hoy, esa ilusión se desvanece. El siguiente paso de mi plan, el más doloroso para ellos, estaba a punto de ser revelado. A partir de hoy, el dinero que les di, el estatus que creían tener, ya no existe. Sus cuentas bancarias vinculadas a mis fondos serán congeladas. Los automóviles que les compré serán retirados. Los anticipos de sus apartamentos, pues, tendrán que devolverlos, o encontrar la manera de pagar las cuotas restantes por su cuenta, sentencié, observando cómo la información se asentaba en sus mentes, provocando un efecto dominó de incredulidad y desesperación. Diego abrió y cerró la boca, sus ojos fijos en mí, la incredulidad total. Martín dejó escapar un pequeño gemido. Cecilia,
con su cara de mármol, había roto su compostura, sus ojos ahora llenos de lágrimas de rabia. No es una cuestión de castigo eterno, sino de un reinicio, de una lección de humildad. Continué, mi voz inquebrantable. He preparado contratos para cada uno de ustedes. Trabajarán en mis negocios, pero no como los grandes ejecutivos que pensaban ser. Empezarán desde abajo, con el salario mínimo. Diego, serás un mesero aquí en La Terraza. Martín, trabajarás como auxiliar de limpieza en uno de mis otros establecimientos, una empresa de mantenimiento. Y Cecilia, querida, tú te encargarás de la limpieza en uno de mis pequeños hostales en el centro de la ciudad. El shock en sus caras era tan profundo que el silencio se volvió denso. Sus vidas perfectas se desmoronaban ante sus ojos, ladrillo a ladrillo, y yo, Teresa, era la arquitecta de su caída. El impacto de mis palabras fue palpable. Diego, el que siempre controlaba las situaciones, se quedó mudo, sus ojos fijos en el vacío. Martín, siempre tan despreocupado, empezó a respirar con dificultad, como si el aire se le hubiera agotado. Y Cecilia, con su cara roja de furia y sus ojos inyectados en sangre, finalmente encontró su voz, un grito ahogado. Esto es un abuso. No puedes hacernos esto. No aceptaremos, chilló, levantándose de golpe y haciendo que su silla se tambaleara. La reportera, con una calma profesional, hizo una señal a su camarógrafo para que enfocara el rostro de Cecilia, capturando cada milímetro de su desesperación. Oh, sí que puedo, querida Cecilia, dije, mi voz ahora un susurro frío que la obligó a sentarse de nuevo. Y no es un abuso, es una consecuencia. La consecuencia de años de desdén, de ingratitud, de olvidar de dónde vienen y quién les dio todo. Y en cuanto a no aceptar, pues, la elección es suya. Pueden aceptar mis condiciones y tener la oportunidad de redimirse, de aprender el valor del trabajo y la dignidad. O pueden elegir la calle, la bancarrota y el juicio público. ¿Por qué? Esta entrevista, mis queridos hijos, es solo el comienzo. He contactado a todos los medios importantes, y mi historia, la de una madre que se levanta de las cenizas, será viral. Y créanme, la reputación es algo muy difícil de reconstruir, ¿verdad, Diego? Especialmente en el mundo de los negocios. Su mirada, antes de rabia, se transformó en puro terror. La cámara seguía inmóvil, como un juez silencioso de la escena que se desarrollaba. Mis hijos y Cecilia, atrapados bajo su implacable mirada, entendían ahora que no había escapatoria. Diego, con la voz quebrada, intentó una última jugada, un intento desesperado por negociar. Mamá, por favor, no hagas esto. Podemos hablar, podemos resolverlo, en privado. Piensa en nuestra imagen, en lo que dirá la gente. Su súplica era un eco de su propia vanidad, no de arrepentimiento. En privado, Diego, como lo hicimos por años, mientras ustedes me arrinconaban en el silencio, repliqué, mi voz cargada de la amargura acumulada. No, esto no. Es solo por mí. Es por cada madre que ha sido subestimada, ignorada, tratada como un objeto desechable una vez que sus hijos triunfan. Mi historia será la voz de esas madres. Y ustedes, mis queridos, serán el ejemplo de lo que sucede cuando se olvida la dignidad y el sacrificio. La reportera asintió, su rostro serio. El doctor Noronha se adelantó un paso, con los contratos de empleo forzado y los papeles de las congelaciones de cuentas en su mano. Era el momento de la verdad definitiva. El abogado colocó los contratos sobre la mesa, justo delante de cada uno de ellos. Papel y bolígrafo esperando su decisión. Diego los miró, con el ceño fruncido, como si los documentos fueran una trampa. Martín, con la mirada perdida, parecía no entender la gravedad de lo que tenía enfrente. Cecilia, con su respiración agitada, se negaba a tocar el suyo, como si el simple contacto pudiera contaminarla. Aquí tienen, dijo el doctor Noronha, su voz tan plana como siempre. Los términos son claros, sí. No negociables. Trabajo por el salario mínimo, apartamentos modestos, y servicio comunitario en centros de atención para ancianos. Una oportunidad para redimirse, o el camino de la bancarrota y la humillación pública total. La reportera, aprovechando el silencio tenso, se volvió hacia la cámara. Lo que estamos presenciando aquí es un momento de ajuste de cuentas familiar, donde una madre decide reclamar su dignidad y el respeto que le fue negado. La historia de Teresa da Silva, dueña de La Terraza, promete sacudir las estructuras de muchas familias brasileñas. El camarógrafo hizo un primer plano de los contratos sobre la mesa y luego un paneo lento sobre los rostros derrotados de mis hijos. Yo, Teresa, solo observaba, mi corazón sintiendo el peso de la tristeza y la satisfacción, en partes iguales. La lección, aunque dura, era necesaria. Mis hijos, con las manos temblorosas, finalmente tomaron los bolígrafos. No hubo abrazos,
ni lágrimas de arrepentimiento, al menos no en ese momento. Solo la resignación fría de quienes se saben acorralados. Diego, el más orgulloso, firmó con una rabia contenida, su mandíbula apretada. Martín, con un suspiro audible, garabateó su nombre casi ilegiblemente. Y Cecilia, después de un momento de vacilación, lanzó el bolígrafo sobre el papel con una fuerza que hizo temblar la mesa, y su firma parecía una declaración de guerra. El doctor Noronha, con la misma calma imperturbable, recogió los documentos, susurrando algo al oído de la reportera, quien asintió con seriedad. La reportera se acercó de nuevo a la cámara. Lo que ha ocurrido hoy en La Terraza no es solo un drama familiar, sino un poderoso testimonio de resiliencia y la búsqueda de justicia. Teresa da Silva, de 69 años, ha demostrado que la dignidad y el respeto no tienen precio y que, a veces, la lección más valiosa se aprende a través de la humildad forzada. Luego, se volvió hacia mí, su voz llena de una admiración genuina. Y ahora, señora Teresa, ¿qué sigue? ¿Qué mensaje final le gustaría dejar a la audiencia? Mi corazón, cansado pero aliviado, se preparó para las últimas palabras de este capítulo. Miré a la cámara, sintiendo el peso de la historia que acababa de desvelar. Había dolor, sí, pero también una profunda sensación de alivio. Lo que sigue, dije, mi voz tranquila pero firme, es la construcción de algo nuevo. No solo para mis hijos, que tendrán que reconstruir sus vidas con esfuerzo y honestidad, sino para mí y para todas las madres que, como yo, han sido invisibles. Voy a usar mi plataforma, esta atención mediática, para crear una fundación. Una fundación para apoyar a esas madres invisibles, a las que, como yo, se les ha negado el respeto y la dignidad a pesar de sus sacrificios. Sentí una calidez en el pecho, una llama de esperanza que nunca antes había sentido con tanta fuerza. Quiero que mi legado no sea solo el de la empleada doméstica que se volvió empresaria, sino el de una mujer que luchó por la dignidad de todas. Que mi historia inspire a otras a levantarse, a exigir el respeto que se merecen, a no aceptar menos de lo que han dado. Mis ojos se llenaron de una determinación inquebrantable, y miré directamente a la lente de la cámara, como si estuviera hablando con cada una de esas mujeres. La verdadera riqueza no es el dinero en el banco o los títulos en la pared. Es el valor que le damos a la gente, la forma en que los tratamos, la capacidad de ver más allá de las apariencias y reconocer el sacrificio. La reportera asintió, conmovida, y el camarógrafo me hizo una señal de que el tiempo se acababa. Era el final de la grabación, pero el comienzo de algo mucho más grande. La reportera agradeció, el camarógrafo bajó la cámara y el doctor Noronha se despidió con un asentimiento. Mis hijos, aún sentados a la mesa, parecían estatuas de sal. El shock era tan profundo que ni siquiera Cecilia, con su genio volátil, intentaba un último arrebato. El ambiente se había vaciado de tensión y ahora solo quedaba el eco de la verdad. Me levanté lentamente de la silla, sintiendo el cansancio de años en mis huesos, pero también una ligereza que no experimentaba desde hacía mucho tiempo. Era como si un peso invisible, el de la pretensión y el desdén, se hubiera desprendido de mis hombros. Salí del reservado, dejando a mis hijos en su silencio. El sol de Sao Paulo, que antes me parecía pesado, ahora me bañaba con una luz cálida y prometedora. Al pasar por la puerta principal de La Terraza, sentí la familiar brisa del aire acondicionado y el aroma de las especias, pero esta vez, el lugar no era un escenario de humillación, sino un símbolo de mi propia victoria. Al cruzar el umbral, miré hacia atrás por un momento, y vi a Diego, Martín y Cecilia aún sentados, pequeños y perdidos en la inmensidad de lo que acababa de ocurrir. La vida, para ellos, estaba a punto de comenzar de nuevo, desde cero, tal como yo había querido. Caminé por la acera, sintiendo el bullicio de la ciudad a mi alrededor, pero ya no me sentía abrumada. El sol de la tarde se reflejaba en los cristales de los edificios, y cada rayo de luz parecía un pequeño triunfo. Pensé en mi casa sencilla, en el pequeño jardín que tanto me gustaba, en mis flores que me esperaban. Sentí una paz extraña, la de haber soltado un peso que llevaba cargando por demasiado tiempo. No era una paz ingenua, sino una paz forjada en el dolor y en la acción, una paz que se había ganado a pulso. La idea de la fundación, de usar mi experiencia para ayudar a otras, me llenaba de una energía renovada. Sabía que el camino por delante no sería fácil. Mis hijos tendrían que enfrentar las consecuencias de sus actos, y yo tendría que lidiar con la inevitable atención mediática. Pero por primera vez en muchos años, no sentía miedo. Sentía determinación. Mi historia, la de Teresa, la empleada doméstica que se convirtió en empresaria, y luego en la arquitecta de su propia justicia, apenas estaba comenzando. Y esta vez, la narraría yo, con mi propia voz, sin la necesidad de que nadie la silenciara. El taxi que pedí llegó, y mientras me subía, miré hacia atrás, al imponente edificio de La Terraza.
Ya no era solo un restaurante, era el lugar donde la vida de Teresa había dado un giro irreversible. Los días que siguieron fueron un torbellino de noticias, llamadas y mensajes. La historia de Teresa da Silva, la Cenicienta emprendedora, se hizo viral. Periódicos, radios y programas de televisión hablaban de mí. Mi rostro, antes invisible en las sombras de las casas ajenas, ahora aparecía en las pantallas de todo el país. Y, como era de esperarse, la vida de Diego, Martín y Cecilia dio un vuelco drástico. Las redes sociales ardían con comentarios de apoyo hacia mí y de condena hacia ellos. Sus nombres, antes asociados con el éxito, ahora eran sinónimos de ingratitud y desprecio. El doctor Norona, mi sombra discreta pero eficiente, se encargó de todo el papeleo, de las congelaciones de cuentas, de los despidos en sus trabajos, que curiosamente, no tardaron en llegar después de la exposición mediática. Me mantenía informada de sus movimientos, de sus intentos desesperados por contactarme, por revertir lo que ellos llamaban una injusticia. Pero yo me mantuve firme. El camino de la redención, les había dicho, era largo y doloroso. Y solo cuando entendieran el verdadero valor de la dignidad, de la que tanto se habían burlado, podrían empezar a ver la luz al final del túnel. La Fundación Madres Invisibles ya estaba en marcha, y eso, para mí, era la verdadera victoria. Mis días ahora estaban llenos de reuniones con abogados, publicistas y futuros colaboradores para la fundación. Era un ritmo diferente al de la empleada doméstica, pero no menos agotador. La diferencia es que ahora, el cansancio venía de construir algo mío, algo que trascendía mi propia vida. De vez en cuando, recibía noticias de mis hijos. Diego, el orgulloso hombre de negocios, fue visto trabajando como mesero en la terraza, con el uniforme impecable que tanto había despreciado. Martín, con sus manos ahora ásperas, limpiaba los pasillos de uno de mis hostales. Y Cecilia, la que vivía para las apariencias, fue fotografiada con un pañuelo en la cabeza y un balde en la mano, limpiando baños. No había alegría perversa en verlos así, solo una tristeza silenciosa. Yo, Teresa, había querido para ellos una vida de privilegios, pero también de valores. Y al final, tuvieron que perderlo todo para, quizás, encontrar lo que realmente importaba. La lección estaba siendo dura, brutal incluso, pero necesaria. A veces, el amor de una madre es así de complejo. Exige, corrige, y si es necesario, destruye para reconstruir. La fundación, mientras tanto, crecía a pasos agigantados. Las historias de otras madres invisibles empezaban a llegar, y yo sentía que mi propósito, el verdadero sentido de todo lo que había hecho, empezaba a florecer en medio del caos que había generado. Había pasado ya un año desde aquel día en la terraza. La vida de mis hijos, Diego y Martín, y la de Cecilia, había cambiado radicalmente. Diego, con su orgullo herido, había aceptado su nuevo rol como mesero con una eficiencia sorprendente, aunque sus ojos aún reflejaban la amargura. Martín, más maleable, había encontrado en el trabajo físico una especie de paz y hasta había comenzado a interesarse por la jardinería en los hostales. Cecilia, sin embargo, era la que más sufría. La humillación pública la había destrozado. Aunque cumplía con sus tareas de limpieza, su resentimiento seguía siendo palpable. A veces, yo pasaba por la terrara o por los hostales. No para supervisarlos directamente, sino para observar, para ver si la semilla de la humildad estaba germinando. Había momentos en que sus miradas se cruzaban con la mía, y en esos segundos, sentía una conexión extraña, una mezcla de su resentimiento y una incipiente comprensión. La Fundación Madres Invisibles había crecido exponencialmente. Abrimos centros de apoyo, programas de capacitación y una línea telefónica para que otras mujeres pudieran compartir sus historias y encontrar recursos. Mi vida, la de Teresa, ya no era solo mía, era una voz para muchas. Un día, mientras visitaba un centro de apoyo de la Fundación en una comunidad humilde, vi a Martín. Estaba allí, no limpiando, sino ayudando a organizar una biblioteca para niños. Sus manos, que antes solo conocían la suavidad de las pantallas de sus teléfonos, ahora sostenían libros. Con un cuidado sorprendente. Me vio, y por primera vez en años, no desvió la mirada. Sus ojos, antes llenos de aburrimiento y desinterés, mostraban una chispa diferente, algo parecido a la humildad. Me acerqué, con el corazón latiéndome con una mezcla de esperanza y precaución. Martín, dije, mi voz suave, casi como un susurro. Él se sobresaltó un poco, pero no huyó. Mamá, respondió, y la palabra, pronunciada con una voz diferente, menos altiva, me llegó al alma. Hablamos por un largo rato. No de negocios, ni de la fundación, ni de la humillación. Hablamos de los libros que estaba organizando, de los niños que venían a leer, de cómo el trabajo físico le había enseñado a valorar las cosas simples.
Fue una conversación que no pensé que tendríamos nunca, un pequeño puente construido sobre años de silencio y resentimiento. Y en ese momento, sentí que la redención, tal vez, era posible. Esa conversación con Martín me dio una nueva perspectiva, un atisbo de esperanza en medio de toda la amargura. Era una pequeña grieta en la pared que había construido entre nosotros. Con Diego, la situación era más compleja. Su orgullo era una barrera gruesa, casi impenetrable. Aunque cumplía con su trabajo en la terraza, su mirada seguía cargada de resentimiento, como si cada plato que servía fuera una afrenta personal. Sabía que él sentía que le había arrebatado algo más que dinero, le había arrebatado su imagen, su estatus, su identidad. Cecilia, por su parte, seguía en su burbuja de negación y odio. Era la más difícil de llegar, la que más se aferraba a la ilusión de su vida pasada. Sus ojos, cuando se cruzaban con los míos, eran dagas. El trabajo físico, la vida modesta que ahora llevaba, la había endurecido aún más, no la había ablandado. Entendí que la redención no era un camino para todos, o al menos, no en el mismo tiempo. Y que, a veces, la victoria más grande no es ver al otro caer, sino a uno mismo levantarse, incluso cuando el otro sigue tropezando. Con el paso de los meses, la Fundación Madres Invisibles se convirtió en mi principal motor. Recibíamos donaciones, voluntarios, y las historias de mujeres que habían pasado por situaciones similares a la mía se multiplicaban. Mi objetivo ya no era solo la venganza, sino la construcción de un legado de apoyo y empoderamiento. Daba conferencias, visitaba comunidades, y cada vez que una mujer me abrazaba y me decía que mi historia le había dado fuerzas para levantarse, sentía que cada sacrificio, cada dolor, había valido la pena. El restaurante, la terraza, seguía funcionando, y mis otros negocios también prosperaban, ahora con una gestión más transparente y ética. Había instaurado programas de capacitación para mis empleados, dándoles oportunidades que a mí me fueron negadas por años. Quería que mis empresas fueran un ejemplo de cómo el éxito podía ir de la mano con la humanidad, con el respeto por cada individuo, sin importar su origen o su posición social. Era mi manera de sembrar un nuevo tipo de valor, uno que no se medía en billetes, sino en dignidad. Un atardecer, mientras revisaba unos documentos en mi oficina del restaurante, escuché un suave golpe en la puerta. Era Diego. Entró con la cabeza gacha, su postura menos rígida que de costumbre. Había algo en sus ojos, una mezcla de cansancio y una vulnerabilidad que nunca le había visto. Mamá, dijo, su voz apenas un susurro, necesito hablar contigo. Sobre todo esto. Mi corazón se aceleró. Era el momento que había esperado, el inicio de una conversación que había anhelado por años. Me senté y le hice una señal para que tomara asiento. El silencio se prolongó por unos instantes, un silencio cargado de años de resentimiento y expectativas rotas. Finalmente, Diego levantó la vista. Sé que lo arruiné, mamá. Sé que te tratamos mal. Que fuimos unos ingratos. Que nos dejamos llevar por las apariencias y el dinero fácil. Sus palabras salieron con dificultad, como si cada una pesara una tonelada. Era el inicio del arrepentimiento, el primer paso en el largo camino hacia la redención. No había excusas, solo una verdad cruda. Las palabras de Diego, aunque tardías, cayeron sobre mí como un bálsamo. No había lágrimas en mis ojos, solo una punzada de alivio. Sé que es difícil admitirlo, hijo. Sé que el orgullo es una barrera muy alta, respondí, mi voz suave. Pero la vida, Diego, la vida se encarga de poner a cada uno en su lugar. Y ustedes, se habían extraviado demasiado de lo que realmente importa. Hablamos durante horas. Él me contó sobre la humillación en el trabajo, la pérdida de amigos, el vacío que sentía. Y yo lo escuché, no como la madre herida, sino como la mujer que también había caído y se había levantado. No te pido perdón por lo que hice, mamá, sino por cómo te tratamos, dijo Diego, con los voz ronca. No merecías eso. Nadie lo merece. En ese momento, sentí que la semilla de la humildad, que yo había plantado con tanto dolor, empezaba a germinar en él. Le hablé de la fundación, de mi sueño de ayudar a otras madres. Le ofrecí una oportunidad diferente, no solo la de redimirse en mi empresa, sino de contribuir activamente a la fundación, usando sus habilidades de gestión para una causa noble. La mirada en sus ojos cambió, un atisbo de esperanza donde antes solo había amargura. Era un comienzo, un nuevo capítulo para ambos. A partir de ese día, algo cambió en Diego. Seguía trabajando en la terraza, pero su actitud era diferente. Más atento, más servicial, con una humildad que le sentaba bien. Y, para mi sorpresa, empezó a dedicar sus tardes a la fundación. Al principio, tímidamente, organizando papeles, pero luego, con su mente aguda para los negocios, empezó a proponer ideas, a buscar contactos.
Verlo usar su intelecto para ayudar a los demás, para una causa que no le traía beneficio personal, era una de las mayores satisfacciones que había sentido. Martín, por su parte, continuó en los hostales, pero su curiosidad por la jardinería lo llevó a transformar los pequeños patios en verdaderos oasis. Empezó a enseñar a otros empleados sobre plantas, a crear pequeños huertos urbanos. Y Cecilia, ella seguía siendo un caso aparte. Aunque continuaba con sus tareas de limpieza, su resentimiento no cedía. La vi trabajar con una eficiencia amarga, pero sin el menor atisbo de arrepentimiento. A veces, la redención es un camino solitario, y no todos eligen recorrerlo. Pero yo, Teresa, había hecho mi parte. Han pasado casi 2 años desde aquel día. En la terraza. Mi vida, la de Teresa, la empleada doméstica, es ahora la vida de la fundadora de Madres Invisibles, la empresaria que aprendió a valorar la dignidad por encima de todo. Diego se ha convertido en un pilar fundamental de la fundación, usando sus habilidades para recaudar fondos y organizar eventos. Su orgullo ha mutado en humildad, y su arrogancia en una empatía que me sorprende cada día. Martín, por su parte, sigue en mis hostales, pero ahora gestiona los jardines y un pequeño proyecto de horticultura urbana que está generando ingresos para la comunidad. Su transformación ha sido más silenciosa, pero igualmente profunda. Cecilia sigue en su camino. Todavía trabaja limpiando, y aunque ya no hay histeria en sus ojos, el resentimiento sigue ahí, como una sombra pegada a ella. Sé que la redención no es un destino garantizado para todos, y que cada quien procesa el dolor y la humillación a su manera. Pero mi conciencia está tranquila. Les di la oportunidad, les mostré el camino. El resto depende de ellos. Y yo, Teresa, la que se levantó de las cenizas, sigo adelante, con la certeza de que el mayor legado que puedo dejar no es el dinero, sino la dignidad que les devolví y la esperanza que siembro en otras vidas.